Bien, vamos a seguir hablando de los convertidores, ¿verdad? De C y DC. Si se recuerdan, la vez pasada comenzamos a hablar un poco de esto. Hagamos una pequeña retroalimentación. ¿Qué es lo que vimos la clase pasada? Aparte del tema de convertidores, ¿en qué nos enfocamos? ¿Alguien que se acuerde? ¿Acá usted? Nadie. Iba manejando para la casa. ¿Alguien que me ayude, que me dé una idea? ¿Qué vieron? Espero que, bueno, no sé. Por lo menos hayan visto la grabación, ¿no? ¿Alguien se acuerda? Nadie. Bueno, creo que ya tienen pasada la materia, ¿no? Bien, la clase pasada, yo sí estuve en clase, vimos lo de los elevadores y reductores, ¿verdad? Y vimos también lo de los convertidores chopper. Vimos una definición y también les puse las aplicaciones donde lo podríamos encontrar. Y creo que, si no me equivoco, tú me dijiste sobre una limitante que creo que tenían los convertidores, ¿no? Al final me había confundido del circuito. Ah, ok, pero no sé si me puedes recalcar ahí lo que estabas confirmando. Sí, es que lo que pasa es que lo había confundido con el circuito del playback, que tiene el duplicador de voltaje que se va colocando una etapa tras otra y cada vez va multiplicando el voltaje según la etapa que se ponga de diodo y capacitor. Ok. ¿Y cuál era la limitante? Me dijiste, no me acuerdo. No es que sea que cada vez se puede ir a hacer el intervalo de una vez el voltaje inicial, pero era otro circuito, no era directamente ese. Ok. Sí, me quedé así con... Igual no me acuerdo que no sé si te escuchaba el audio por la señal. Estaba con la señal. Sí, bueno, chivo. Entonces, ya que nadie me ayudó con la retroalimentación, pues yo les ayudé un poco ahí. Les recuerdo ahora que el examen vale 50, ¿no? Bueno, entonces sigamos. Bien, como introducción de nuevo para acá de la clase, ¿verdad? Recuerden que la conversión de corriente continua a corriente continua tiene una importancia, ¿verdad? Capital. ¿A qué me refiero con lo de capital? Pues que la gran mayoría de los equipos electrónicos e informáticos, tanto de uso doméstico como industrial, pues precisan de una alimentación de tensión continua, ¿verdad? Ustedes, pues, mejor que yo, pues saben de esta necesidad, ¿verdad? En la cual, pues, todo necesita una alimentación DC. Y no una alimentación DC cualquiera, ¿verdad? Sino que diferentes equipos pues, necesitan diferentes voltajes. Entonces necesitamos estos convertidores. A menudo, pues, esta, ¿verdad? Debe obtenerse a partir de la red eléctrica, siendo necesario, pues, previamente la conversión de AC a DC. Y luego, pues, todavía una etapa extra sería una conversión de DC, pero siempre manteniéndonos con el mismo tipo de voltaje, pero cambiando solo la magnitud, ¿verdad? Significa que la obtención de una tensión continua con unas características determinadas, pues, a partir de otro nivel que no las posee. Les traigo esta imagen, no sé si ya la hayan visto, pero me pareció bastante buena, en la cual podemos ver muy generalizado los tipos de convertidores. Por ejemplo, si usted es un poco detallado, me voy a poner acá, el regulador de alternas, si usted se fija, tiene la señal de senoidal como entrada y como tu salida, pues también se mantiene la misma tipo de señal AC, simplemente que tiene el regulador la función de aumentar o de disminuir, ¿verdad? Y luego, pues, siguiendo esa misma rama, podemos pasar a un rectificador. Si usted se fija acá en imagen, pues, tiene una entrada AC y luego, pues, tenemos una señal pues, casi DC, ¿verdad? Y ustedes ya saben que se llama DC pulsante. Entonces, el rectificador tiene esa función, ¿verdad? Y luego, pues, si queremos seguir en otras etapas, pasaríamos a un troceador que viene siendo más o menos como un regulador en alterna, solo que este se le llama en DC, ¿verdad? Manteniendo una entrada DC y manteniendo su salida en DC. Luego venimos a un inversor, si queremos generar otra etapa, ¿verdad? En la cual el inversor tiene una entrada DC y salida AC. Entonces, generalizado sería esto, ¿verdad? De AC a AC, de AC a DC y de DC a DC. Entonces, de esa forma podemos hacer esto. Lo voy a dejar ahí por si alguien lo quiere copiar.
Y recuerden acá, ¿verdad? Están las entradas y las salidas para cada una de las etapas de los convertidores generales. No sé si alguien tiene alguna duda de esto. Estamos bien, hijo. Ok. Bien, de estos 4, nosotros pues, nos estamos enfocando en la parte esta de acá, de los troceadores, ¿verdad? Porque los otros, pues, en teoría ya los vimos o ya los vieron en otra materia, ¿no? Así que, como extra, les recomiendo que le puedan agregar ahí en la imagen a cada uno de estos bloques, le pueden agregar un pequeño ejemplo, ¿verdad? Donde puedan ser aplicado uno de esos, ¿verdad? En los reguladores de alterna, transformadores, en los troceadores, ¿verdad? Los convertidores, fuentes conmutadas, ¿verdad? De DC a DC, el inversor, ¿verdad? En los paneles de las casas, de los paneles solares, perdón, y etcétera, etcétera. Ustedes para que le agreguen un ejemplo donde pueden ver esto, ¿no? En lo de los rectificadores, pues ya saben, el más común, pues sería el puente de diodo, ¿no? Con los semiconductores, y así sucesivamente, pues pueden encontrar o agregar más ejemplos. Bien, entonces sigamos. Hablemos de los convertidores, pero siempre, como les dije, de DC a DC. Vamos a tener 2 tipos, que son los lineales y los conmutados. Ahí en la imagen yo les he puesto, pues, si ustedes se fijan, ¿qué les parece esta imagen? ¿A qué les surge ahí la idea de qué podría ser esto? Una fuente de voltaje, ¿verdad? Entonces, una fuente de voltaje se puede decir un convertidor de DC, ¿verdad? Si usted se fija acá, creo que se alcanza a ver, tenemos un regulador acá y tenemos otro por acá. Acá tenemos el puente de diodo, el rectificador, resistencia, ¿verdad? Capacitores y el transformador, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les puse esto? Porque en la actualidad existen 2 métodos claramente diferenciados para realizar la conversión de DC a DC. ¿Y qué significa que tenga 2 reguladores? Que puede ser que esta fuente sea de 2 salidas con diferente voltaje, ¿verdad? Entonces ahí me estaría cumpliendo la función de poder distribuirme valores de voltaje DC de un valor a otros valores más pequeños, dependiendo del cual nosotros necesitamos, ¿verdad? Los convertidores lineales basados en el empleo de un elemento regulador, en este caso los reguladores, que trabajan en su zona resistiva, ¿verdad? Disipando la energía, ¿verdad? Por eso se les pone acá estos disipadores de energía. O de calor, como quieran llamar. Entonces, un ejemplo claro de estos convertidores lineales, fuentes, ¿verdad? Fuentes fijas o fuentes variables. Pero, ¿qué pasa con estos convertidores? La eficiencia, pues, no es la más indicada para aplicaciones en la cual requerimos bastante precisión, calidad de producto, o en este caso de energía, ¿verdad? Por la forma en cual están, pues, constituidos. Para algo, pues, rústico, ¿verdad? O educativo, pues, podría ser bastante útil, pero para algo, pues, como les mencioné anteriormente, pues, no es lo más recomendable. Entonces, los convertidores conmutados, que son la otra rama, ¿verdad? Como pueden ver acá en la imagen, ya se los voy a poner
acá detalle cómo está la distribución de esto, que se basa en el empleo de ya saben, de los semiconductores, trabajan en corte-conducción, regulando de esta forma el flujo de potencia hacia la salida del convertidor. Ya saben, estos dispositivos pueden ser BJT, MOSFET, IGBT o tiristores. El empleo de un dispositivo u otro va a depender de las características y necesidades de las aplicaciones a desarrollar. Cuando me refiero al empleo del dispositivo, no me refiero a los conmutados y a los lineales, ¿verdad? Sino que me refiero a cómo está compuesto el conmutado, ya sea con BJT, MOSFET, IGBT o tiristores. O a veces vamos a encontrarnos, cuando ustedes destapen alguno de estos, que están combinados, ¿verdad? Entonces también es válido. Entonces acá en la imagen me llamó la atención una fuente conmutado, si ustedes alcanzan a ver. Tenemos la alimentación AC y tenemos el tierra, que acá pues sí es necesario porque tenemos una salida DC. Y si alcanzan, no sé si alcanzan a ver, pues aquí tenemos salidas, varias salidas y una salida ajustable, o sea, variable. Entonces también las fuentes conmutadas, a partir que no solo me puede brindar una salida, me puede brindar diferentes salidas, valores de voltaje negativos y valores ajustables también. Entonces, esto sería una fuente conmutada. No sé si alguien tiene alguna duda. No. Ok. Le voy a dejar un minuto por si alguien quiere copiar algo de ahí. De ahí seguimos. Vale, entonces sigamos. A continuación, les voy a presentar un esquema general de los convertidores DC-DC, pero del tipo chopper o troceador, en función de las etapas, porque van a tener dos etapas bien marcadas, estos tipos de chopper, en las cuales esas etapas pueden ser por control o el elemento que nosotros elijamos para diseñarlo, en este caso un semiconductor, y también el tipo de acoplamiento. Entonces, acá le pueden poner a la imagen, se lo voy a dejar también, el esquema general de un convertidor de DC-DC tipo chopper, los cuales están acá. Me voy a acercar un poco por acá y luego, pues, si alguien quiere, pues lo copio. Acá tenemos los troceadores en general. Vamos a tener dos ramas muy marcadas, que eran las por el tipo de circuito de control y por el tipo de circuito de potencia. Por el tipo de circuito de control tenemos por regulación y estabilización, y por regulación nos mandamos o nos dirigimos por modulación de ancho de pulso o modulación de frecuencia. De estos dos, pues vamos a tener tres formas o tres tipos, por los componentes, por los circuitos integrados o por el microprocesador. Para esta etapa del circuito de potencia, y ustedes ya saben todos estos semiconductores, el único que quizás no conocemos es el GTO, pero al final es también un semiconductor. De todos estos, de la etapa de potencia, dependiendo del semiconductor que nosotros elijamos, todos convergen en dos, en sin aislamiento o con aislamiento, y de estos, pues, ustedes ya saben que en una clase les hablé de los cuadrantes, o con aislamiento, pues, podemos abarcar varios cuadrantes. Entonces, estos son como les dije, acá está la imagen, el esquema general de cómo, pues, está compuesto un chopper. Entonces, se los voy a dejar por ahí para que haga un pequeño bosquejo. Esto sería un diagrama de bloques, más o menos, de lo que les estoy pidiendo en la tarea. ¿Sí? O sea, no me van a poner explicación, solo van a nombrar ahí por lo que vieron, ¿no? Pero que han visto varias cosas, ¿no? Bueno, lo voy a dejar ahí unos 2 minutos, copien ahí. No sé si alcanzan a ver bien ustedes. No. Vale, me voy a acercar por la parte de arriba y después me decís para moverlo ahí. ¿Ahí? Vale. Ahí solo me dicen y lo muevo.
la visita técnica acá. No pude ir. Están aplicando el compañero como dice un contrato. Si voy a subir en la aula, dos trabajos. Uno para los que no fueron y uno para los que no fueron. Para los que no fueron, como en tu caso, porque creo que hubo 2 o 3 más. No sé si estás en el grupo, Gonzalo. Sí. Entonces, si podrías hacer el favor de preguntar quién no fueron para tener un solo grupo. Es una asignación. La que les dije para los que no fueron. Si querés al final, lo voy a presentar ahí en pantalla, lo vemos y si tenés dudas, me preguntas. Y ese que dice de estabilización también se puede hacer con integrados, ¿va? Integrados. Pero que sean fijos. ¿Cómo si? O sea, estabilización se refiere a que a un voltaje fijo o me equivoco. El comportamiento, no el voltaje, sino el comportamiento. Al funcionamiento. A eso. Y se puede hacer de forma analógica con integrados o también se puede hacer de forma automática con algún controlador. Del GTO sale la luz. No. Yo me recuerdo haberlo escuchado en una clase, pues no me acuerdo muy bien. Solo de GTO sí me acuerdo. Se acabó de haberlo visto, pero no. No me acuerdo, así que. ¿Y los demás? No. Bueno, creo que copiaste ahí, ¿verdad? Vamos a ver un poquito acá. Es un piristor que puede ser apagado con una corriente negativa, según estoy leyendo. Es como un tríago. ¿Se acuerdan del tríago? Que trabajan los dos semiciclos. En un sentido hay la corriente. No, pero en el caso, según lo que estoy viendo, si yo le aplico un voltaje positivo a la puerta, va a entrar en conducción el piristor. Y si yo le aplico una corriente negativa a la compuerta, se va a apagar. ¿Cuál es el GTO o el GTO? Sí. Es bien parecido al SCR o al TIA, con esa diferencia que acabo de mencionar. Al final es un utilizador. La parte del aislamiento se refiere a que posee transformador, ¿verdad? Sí, a eso. Porque como venís de una etapa de potencia, pero igual todavía no puede llegar a valores altos, entonces ocupas un transformador y en este caso pues a veces se ocupa inverso, no sé si me entendés, en el sentido de que ocupas el secundario para que en el primario tengas más elevación. Pregunta parcial, diagrama general de esto. Bueno, sigamos entonces, creo que ya.
Bien, vamos a hablar ahora un poquito de lo que les gusta, ¿verdad? Las fórmulas. Vamos a aprender de los parámetros de los convertidores de C. Bien, yo sé que ustedes son unos expertos integrando, ¿no? O ya no se acuerdan. Ok, bien, no, acá les puse esta imagen para que vean de dónde viene, ¿verdad? Igual vi ahí donde saqué la información para la deducción de todo esto, pero no estamos ya para esos trotes, ¿no? Entonces, acá sí quiero que anoten la fórmula para calcular la tensión media que existe en la carga. No es necesario agregar toda la integral, la derivada, simplemente si usted se fija, lo voy a recalcar por acá. Acá está, miren. Al final es este símbolo griego que se me olvida, la verdad no me acuerdo, por la E. La E es el valor de la fuente. Entonces, llamemos a esto, este mismo parámetro que está acá, esta división o cociente de tiempo en alto sobre el periodo por E, y el tiempo en alto sobre el periodo viene siendo el ciclo de trabajo, ¿sí? Eso que está acá enmarcado viene siendo esto mismo de acá y es el ciclo de trabajo, representado por esa letra griega, multiplicado por la fuente. Entonces, el ciclo de trabajo multiplicado por el valor de la fuente me va a hacer el valor de la tensión media que existe en la carga. Y es una constante que se toma, pues, de la conmutación. Recuerdan que este ciclo de trabajo solo puede andar entre, ya lo voy a poner más adelante, entre 0 y 1, ¿sí? Entre esos rangos va a poder operar. 0.7, 0.5, 0.2, etcétera, etcétera. Delta sería ese carácter griego. Delta se llama. Delta minúscula. Ah, ok. Bueno, sí se llama, no me acordaba. Yo solo lo vi. Entonces, delta minúscula me dice, ¿verdad? Ajá. Es el ciclo de trabajo, es para representarlo. Bien, entonces esta es la fórmula para la tensión media y aquí tenemos otra, que todo esto tienen que hacer con integrales, ¿no? Y derivadas, y etcétera, etcétera. Entonces, acá está para obtener el valor eficaz, ¿verdad? El RMS en la carga. Ojo esto, en la carga. Entonces, acá está, sería la raíz del ciclo de trabajo multiplicado por el valor de la fuente. Y partiendo de la tensión media en la carga, se puede deducir la intensidad, o sea, la corriente, que circula por la carga. En este caso sería esta parte de acá, ¿verdad? El ciclo de trabajo por la fuente de voltaje entre el valor de la resistencia de carga. Eso significa R sub 0. ¿Alguna duda con respecto a esto? Primero solo sería la raíz De ciclo de trabajo. del ciclo de trabajo. Y por si alguien se pregunta, ¿verdad? ¿Qué era el T-ohm? O sea, la T mayúscula con el encendido que dice ahí, es el periodo o el ciclo de trabajo que ya le voy a explicar con el diagrama para que me quede claro. Porque tiene que ver con el ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo tiene que ver con la señal PWM que se le está enviando al interruptor en este caso. Vale, veamos la otra fórmula. ¿Ya lo copiaron? No, todavía no. Vale, cópialo.
Sí, resistencia en la carga. Entonces, de esa forma, perdón, calculamos la corriente en la carga. I-O es corriente en la carga, R-O en la carga, fuente y ciclo de trabajo. Vale. Y acá está la otra. Esta es considerando todos los elementos y que todos los elementos que lo puse 2 veces, permítanme. Como les dije, lo estamos viendo de forma teórica, de forma perfecta. Entonces, que todos los elementos que participan en el convertidor son ideales y no se producen ninguna pérdida en los mismos, ¿verdad? Podemos llegar a la deducción de la fórmula de la potencia que se entrega en la salida del convertidor, o sea, en la carga. En este caso, acá está, potencia, ¿verdad? Acá fíjense acá, este parámetro, la potencia de entrada va a ser igual a la potencia de salida, idealmente, ¿verdad? Y para calcular el valor teórico sería ciclo de trabajo entre el valor de la fuente o el voltaje de entrada al cuadrado entre la resistencia. Es la misma ley de Ohm, simplemente que le voy a multiplicar el ciclo de trabajo. ¿Quedó claro? Vale, copio. Si alguien se quiere echar las integrales, pues denle, están en todo el derecho de hacerlo. Bien, entonces sigamos con esto. ¿Qué conclusiones podemos destacar? Perdón. Que la tensión medida en la carga es directamente proporcional a la tensión aplicada en la entrada del convertidor. O sea, lo que tengamos en la salida va a ser el mismo valor que tengamos en la entrada, pero eso es de forma ideal. Ustedes ya saben que por el interruptor, por cualquier elemento que tengamos ahí, van a haber pérdidas, ¿verdad? Si nosotros vamos de forma experimental a hacer mediciones, vamos a ver que no nos va a pegar el valor con respecto al de la entrada por todas esas pérdidas que pueden existir. Variando, o sea, el ciclo de trabajo, que lo vamos a hacer oscilar entre 0 y 1, con la que la señal de la salida va a variar entre 0 y la fuente, eso representa la letra E. De esta manera se va a poder controlar el flujo de potencia que se entrega a la carga. ¿Qué significa eso? Que dependiendo del circuito de control, cómo esté diseñado, y que esté conmutando entre 0 y 1, el tiempo que esté en alto, el tiempo que esté en bajo, va a ser la cantidad de potencia que se la va a estar entregando o suministrando a la carga o a lo que le conectemos nosotros a la salida. Entonces, los valores máximos de tensión y de potencia medidos en la carga serían estos. Idealmente le pueden agregar acá ustedes entre paréntesis, ¿verdad? Que el valor de voltaje máximo que vamos a tener va a ser el valor de la alimentación en la entrada, ¿verdad? Jamás te va a dar algo a la salida que superemos a lo que esté recibiendo o se le esté suministrando el circuito. Aplica tanto para circuitos electrónicos como para circuitos, máquinas mecánicas, ¿verdad? O procesos mecánicos. Y también la potencia máxima va a ser de forma ideal al voltaje al cuadrado
entre el valor de la resistencia. Esta es la fórmula aplicando la ley de Ohm. Entonces, copien eso ahí, por favor. Va, entonces veamos un ejemplo para que vean cómo es esta fórmula. No hay nada pues, del otro mundo. Así vienen los parciales, ¿verdad? Solo es de sustituir valores. Copien, ¿verdad? Para el convertidor mostrado en la figura, ya se lo voy a poner en la imagen. Se le conecta la carga, una resistencia de valor de 10 ohmios. Y se le consigue, obvio. Acá les estoy poniendo un valor pequeño porque son resistencias que están simulando cargas. Y si pondríamos una resistencia de este valor, tendría que ser de una potencia bien elevada, ¿verdad? No sé si han visto unas como de cemento, ¿sí? En las cuales le dicen cuando uno va a comprar, mire, de tanto valor pequeño, pero de tanto watts, les dicen, ¿verdad? Entonces, para que tengan una idea. Si se considera la frecuencia de operación de 1 kHz y cuando el interruptor se haya cerrado, se va a producir una caída de tensión en el mismo, o sea, me refiero en el interruptor acá les dice, BS es el interruptor cuando esté on, o sea, cuando esté cerrado, va a ser esa pérdida de voltaje de 2 voltios. Entonces, calcular tensión en la salida, valor eficaz en la tensión de la salida, o sea, el voltaje RMS, rendimiento del convertidor y datos. El valor de la fuente, 220, y el ciclo de trabajo, les dije que va a estar oscilando entre 0 y 1, ¿verdad? Aquí les estoy poniendo un valor de 0.5. ¿Alguien me puede decir, mire, ¿y unidades? No, no tiene. Un ciclo de trabajo simplemente es un valor para poder saber en qué porcentaje está operando la señal PWM que se le está suministrando. Cópienlo y ya le voy a poner ahí el diagrama, por favor. Si acá en la fuente no le dice nada de voltaje pico o algo por el estilo, asuman siempre el dato como voltaje de remesa. De lo que aquí en las fórmulas, lo único nuevo que podríamos ver es ese DSO, que sería el voltaje de pérdida, ¿cómo se llama? En el interruptor. Me avisan para poder ponerle el diagrama. Cuando le dicen rendimiento, ¿a qué se cree que sea en referencia? ¿Cómo podemos sacar la eficiencia? Valor de entrada entre el
perdón, descendiente. Exacto, pero en este caso, ¿de qué magnitud? ¿Sería de voltaje, corriente o de qué? Exacto. Entonces vamos a tener que calcular la potencia de salida y de entrada y luego, como dice, ¿verdad? Poder dividirlo para saber cuánto es la eficiencia o el rendimiento. Así que estamos bastante bien. ¿Ya? Bueno, miren que está el supercircuito, la fuente, el interruptor, la I.O., ¿verdad? Sería la corriente de la salida y la resistencia. Entonces, ya que copiaron el enunciado, lo que les estoy solicitando, copien el diagrama y creo que los primeros 2 literales los pueden hacer tranquilamente y les voy a dar unos minutos para que me digan cuánto les da. ¿Ya subo el primer literal? ¿Ya? ¿Cuánto da? Yo vamos a ocupar la fórmula de... ¿Cómo era? Es 5 por la EVA. Ajá. Ciclo de trabajo, agregarle ciclo de trabajo. 110. ¿Y el literal B? 155,56. ¿Qué? El valor RMS. Bueno, aquí está, Henry. 109 le daba el... Bah, esto se me ha olvidado. Dijiste 110, ¿verdad? Pero como les daba el valor de la caída de voltaje, hay que agregárselo. A eso nos referimos con los 2 voltios. Por eso se les daba. ¿Sí? Entonces, si les da el valor de cuánto es la pérdida del interruptor, hay que restárselo y eso lo multiplicamos por el ciclo de trabajo.
También hay que tomarlo en cuenta en el RMS. Y por si no queda claro, aquí se ve que solo es la raíz del ciclo de trabajo. No sé si los que están en virtual tienen alguna duda. No, ingeniero. Ok. Bien, para calcular el último literal que les pedí, el rendimiento, ¿no? Entonces, para calcular rendimiento, la potencia de salida se puede obtener de la siguiente forma. Acá está la integral, la deducción, pero acá podemos llegar a esto. Ciclo de trabajo multiplicado por la entrada menos el voltaje perdido en el interruptor, todo esto elevado al cuadrado entre el valor de la resistencia de salida o la carga, ¿no? Entonces, eso pues me da un valor de 2376 watts. Cópienlo ahí, porfa, y le pueden poner fórmula para calcular la potencia de salida, ¿verdad? O la potencia en la carga. ¿Alguna duda? No. Ok. Bien, entonces hace falta otro parámetro para poder obtener el rendimiento. En este caso sería la potencia de entrada. La fórmula se parece a la de la salida, pero hay una pequeña diferencia. Fíjense, acá está. La fórmula es la misma, solo que en este caso pues no va elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, de ese caso, pues da la potencia como un valor de 2.398 watts. Ahora bien, ya pueden hacer lo que dijo ahí el compañero, ¿verdad? La división para poder obtener el dato de eficiencia o rendimiento. ¿Qué pasó? No es que estoy viendo el valor del voltaje. Ajá. Era 220. Era 200. Con la pérdida de los 2 voltios, quiero ver. Ah, sí, 220. Quizás se equivocó el libro, ahí sí me lava la mano. Hagan el cálculo y miren si les pega eso con 220, por favor. Me da 2370. 76, los demás.
¿Cuánto les da? 2398. Con 220. Sí. Ah, bueno, entonces podemos asumir ahí que, ajá, que no afecta, pero ustedes pónganle 220 ahora, y no después van a decir de dónde coger 200. Así que le voy a poner acá, para que no me equivoquen. Esto es, lo voy a tachar, y aquí ustedes le ponen, por favor, 220. Más o menos me quedan los números. ¿Qué cuesta con eso? Bueno. Entonces concluimos que el dato pega igual, ¿verdad? Entonces, llegamos a esto, ¿verdad? El rendimiento, la potencia sería el dato de la salida entre la entrada y miren, idealmente sería el 100% casi, ¿verdad? Este cálculo no se ha tenido en cuenta las pérdidas correspondientes al encendido y al apagado, esa conmutación del interruptor, y esto último hace que el rendimiento del convertidor conmutado convencional pues sea relativamente inferior, ¿verdad? Me refiero a cuando no se toman las pérdidas. Cuando se toman las pérdidas van a ver que el valor a la salida pues va a tener un valor relativamente inferior, ¿verdad? Acá pues podemos ver que es casi ideal, ¿verdad? Pero como dice acá esta parte del párrafo, pues hay que tomar también en cuenta las pérdidas. Bueno, acá está la división, solo es eso multiplicado por el 100%. Quiero pasar a esto, a lo del ciclo de trabajo, lo que les estaba mencionando, porque hay unos gráficos que les traigo que quiero que los tengan en cuenta. Hemos observado que con la tensión, la intensidad y en definitiva la potencia entregada en la carga, en función del cociente entre el periodo en alto y el periodo en bajo, pues bien dicho, a este cociente se le denomina ciclo de trabajo, que es esto que está acá, y se define como la fracción del periodo del convertidor en el cual el interruptor se haya cerrado. Siempre que vean esta nomenclatura de periodo on, significa que el interruptor está cerrado. Si aparece off, es porque está abierto. Entonces, en base a esto, la señal que aparece a la salida del convertidor dependerá únicamente del ciclo de trabajo y del valor de la fuente de alimentación. Como esta última nos referimos a la fuente de alimentación, generalmente se mantendrá constante, ¿verdad? Disponemos de la variación del ciclo de trabajo como único medio posible para modificar la señal de salida. Entonces, ¿qué les estoy haciendo entender con este primer párrafo? Que si la fuente se permanece constante y lo único que está cambiando es el tiempo en que está en alto y el tiempo que está en bajo, nuestra salida va a tener un voltaje diferente. En base a la expresión del ciclo de trabajo se puede deducir que se presentan tres formas diferentes para modificar el ciclo de trabajo y por lo tanto la tensión de salida. Acá a continuación les voy a presentar las tres formas para poder modificar el ciclo de trabajo. Recuerden, el ciclo de trabajo es la etapa en que me refiero a la etapa de control. Y si yo modifico eso, voy a modificar el voltaje de la salida. Quisiera que copiaran esta parte del último párrafo, porfa, porque es lo que les voy a explicar a continuación, o mejor dicho, se lo voy a presentar. Esas serían las tres formas de poder modificar el ciclo de trabajo y por ende ustedes le pueden poner entre paréntesis la modificación de la tensión a la salida. Van a haber tres formas, se las voy a adelantar mientras ustedes están copiando. Es modificando el tiempo en alto, en una forma. La otra es modificando la frecuencia, porque ustedes saben que la frecuencia es inversamente proporcional a la frecuencia. Y la última es la mezcla de las dos, mezclando tanto modificación de frecuencia como el tiempo en alto. Vale, entonces, acá están las tres formas de cambiar eso. Esta sería la primera. ¿En qué consiste la primera? En variando el tiempo de conducción, tiempo encendido. Ustedes ya saben que es el interruptor cerrado. Al mismo tiempo que se mantiene el periodo, recuerden, periodo es muy diferente al tiempo en alto, ya van a ver con la gráfica, llamado también modulación de ancho por pulso o PWM, ya que la frecuencia de la señal del convertidor se va a mantener constante, mientras que no ocurra así, la anchura del pulso se mantiene definida por el tiempo de conducción del convertidor. La otra es
variando el periodo, ¿sí? Si yo varío el periodo, voy a variar de forma indirecta la frecuencia y conservando el ciclo de trabajo en alto, ¿sí? Denominado modulación de frecuencia, ya que la frecuencia del convertidor es la que va a variar. El inconveniente más destacado de este método de control se encuentra en la generación indeseada de armónicos a las frecuencias imprescindibles, por lo que el diseño del consiguiente pues se vuelve bastante complicado, ¿verdad? Porque estar con circuitos de variación de frecuencia con respecto a señales DC pues no es tan sencillo que digamos, ¿no? Y la última es modificando ambos. Como les dije, modifico frecuencia y también modifico tiempo en alto de la señal PWM y entonces ya con eso pues puedo obtener una forma diferente, como dice acá, para modificar los ciclos de trabajo. ¿De qué va a depender? O alguien me puede decir, mire, ¿y cuál es mejor o por cuál se va la gente, ¿verdad? La mayoría. Las tres son válidas, simplemente dependiendo de lo que tú quieras resolver en las aplicaciones, pues puedes hacer eligiendo variando frecuencia o variando ciclos de tiempo en alto o la modificación de ambos parámetros. Para que quede más claro, acá está esta imagen. Me voy a acercar acá a la imagen de la izquierda, que serían el que nosotros modificamos ciclos de trabajo. Acá está tiempo encendido y tiempo en bajo, ¿verdad? Una señal PWM y la T significa periodo. Entonces, si usted se fija, el periodo se mantiene constante. Acá está tiempo en alto en la primera señal, primero, en la primera imagen acá, es mayor con respecto a la de la imagen de abajo y en ambas se mantiene el mismo periodo. Si usted se fija, acá el tiempo en alto es más pequeño con respecto a esta imagen. Lo voy a hacer unas imágenes acá. Esta con este y este con este, ¿sí? Entonces, acá el tiempo en alto le voy a poner 1, este 1, a este 0 de acá y a este 0. Me voy a acercar y si se fijan, el periodo se mantiene constante, simplemente estoy modificando el tiempo que quiero que permanezca más encendido o apagado. En el literal B, si usted se fija, dice que tanto el tiempo en alto de la primera señal como en la segunda es igual, lo único que se cambia es el periodo, que en la imagen de arriba tiene mayor periodo con respecto a la de abajo. ¿Y qué significa eso indirectamente? Que si el periodo de arriba es mayor, pues la frecuencia va a bajar y en el de arriba, pues la frecuencia va a ser mayor. Fíjense acá, el periodo con respecto a este ha cambiado, ¿no? Pero los ciclos de trabajo se mantienen constantes. No sé si tienen alguna duda. No. Bueno. Y el último es en el cual yo modifico ambos parámetros. Me voy a acercar acá a la imagen. Miren acá. En la imagen de arriba el ciclo de trabajo es este periodo y acá pues es mucho mayor el tiempo en alto y el tiempo en bajo aquí es mayor y aquí es casi igual. El periodo ha cambiado, ¿eh? Menor periodo con respecto a esta imagen. Entonces es la mezcla de las dos combinaciones. ¿Alguna duda con esto? No. Vale, pero yo pues, los invito a que estas imágenes, esas que les he puesto acá, lo comparen con eso, ¿sí? Es lo que les he puesto para que les quede un poco más claro con respecto a ese texto. Ven, los que están en, bueno, virtual, ¿tienen alguna duda? Solo quería ver la fórmula otra vez de frecuencia de entrada. Vale, ahorita voy, permíteme. Vale, aquí está la de entrada. Ya permíteme, lo pongo en algo. Ajá, ¿qué pasa? Es que el 200 es un valor, se equivocaron de la imagen, ahí sería 220. Ajá, 200. Que con el voltaje de entrada creo que 220 era, ¿verdad? Sí, sí. Vale, entonces ahí la imagen está errónea, solo le ponen 220. Y ya comprobamos y me ayudó el compañero a comprobar y pues el valor pega, si le pones 220 pega ese dato. Y lo que tenés que tener en cuenta también es que la de entrada no lleva al cuadrado. Esta es la de entrada. Ok, esta no va al cuadrado y la de salida sí va al cuadrado. Vale, no sé si tienen otra duda antes de que nos retiremos. Los que están en virtual.
¿Nos va a compartir el archivo, ingeniero? La presentación. Sí. Sí, la presentación y los documentos de los trabajos de investigación. Bueno, gracias. Vale, entonces llegamos hasta aquí, pasen buenas noches y nos vemos la otra semana. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buen provecho.